Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión estaremos conversando acerca del proceso de especiación. Sin más que añadir, bienvenidos. Respecto al proceso de especiación, tengamos en cuenta que es posible que nunca lleguemos a conocer con total seguridad todos los fenómenos que intervienen en la evolución de las especies. Pero lo que está claro es que el proceso de evolución provoca que existan nuevas especies. A este fenómeno lo conocemos como especiación. En tal sentido, pues es importante mencionar también que para que los procesos de selección natural terminen generando nuevas especies, debe existir un aislamiento reproductivo entre grupos de individuos. Para que los procesos, en este caso de selección natural, terminen generando nuevas especies, debe existir este aislamiento. Entonces, el aislamiento reproductivo puede ocurrir de diversas formas. Puede ser temporal, puede ser permanente y puede ocurrir por la aparición de barreras geográficas o simplemente puede ser por causas temporales, ¿sí? Pueden ser también por causas ecológicas de comportamiento de las especies. Y a continuación vamos a analizar cuáles son esas barreras que intervienen justamente en la reproducción. Una de ellas es el aislamiento geográfico. Tengamos en cuenta en este caso que una barrera geográfica como la aparición de una cordillera o un río que separa a un grupo de individuos e impide que se reproduzcan entre ellos. De igual forma hablaremos también del aislamiento ecológico o en el hábitat. En este caso, grupos que viven en el mismo territorio pero en hábitats o ambientes distintos, por lo que no van a reproducirse entre ellos. De igual manera, pues también existe el aislamiento etológico o sexual. Este tipo de aislamiento consiste en que grupos de individuos ocupan el mismo territorio pero por factores de comportamiento se rechazan sexualmente. Otra de las barreras es el aislamiento temporal o estacional. Grupos de individuos que ocupan el mismo territorio pero sus periodos reproductivos son en épocas distintas del año, por lo que será imposible que se apareen entre sí. Por tal motivo, pues tenemos también varios mecanismos de especiación. Entonces, en función de cómo se establecen las barreras, el tiempo que demora la especiación y el papel que juega el fenómeno de selección natural, los procesos de especiación pueden dividirse en dos grupos, que son la especiación por divergencia y la especiación instantánea. En el caso de la especiación por divergencia, es aquella en la que el aislamiento reproductivo prácticamente ocurre de manera gradual. En tal sentido, es preciso mencionar que dentro de esta categoría de especiación distinguimos varios modelos, que son el alopátrico, el simpátrico y el parapátrico. En este caso, pues en el caso de la especiación alopátrica, es preciso mencionar también que esta se presenta, ¿no? Lo primero que ocurre en esta es la aparición de una barrera geográfica que divide a la población original en dos grupos de individuos. En principio todos los individuos tendrían que reproducirse entre sí, pero la barrera es la que lo impide. Claro, transcurrido mucho tiempo, los individuos de cada lado de la barrera geográfica solo se habrán reproducido entre ellos y en cada lado se habrán fomentado características diferentes hasta el punto de que los dos grupos se convierten en especies distintas y ya no podrían volver a reproducirse entre ellos, aunque se vuelvan a poner en contacto. También tenemos la especiación simpátrica. Aquí no existe ninguna barrera geográfica que separa a los individuos, sino más bien una barrera ecológica. Este tipo de barreras se crean por una diferenciación en el hábitat dentro de un mismo territorio. Por ejemplo, en América del Norte existe una especie de mosca en la que se diferencian dos grupos, una que se alimenta de espino y otras que se alimentan de manzanos.
Aunque son de la misma especie y viven en el mismo territorio, generalmente cada grupo de moscas se reproduce entre sí y no con las moscas del otro grupo. Con el paso del tiempo, estos dos grupos terminarán separándose en dos especies distintas y ya no será posible la reproducción entre ellas. Y también tenemos la especiación simpátrica. En este caso, es similar al de la especiación alotrópica, pero que no existe una barrera geográfica que separe a la población. Un grupo de individuos en principio homogéneo elige reproducirse únicamente con los individuos cercanos a ellos, sin entrar en contacto con los individuos que se encuentran en otra área de su territorio. Con el paso del tiempo, se forman grupos diferenciados, en este caso que pueden llegar a convertirse en distintas especies en un mismo territorio, y claro, sin ningún tipo de barreras entre ellos. De igual manera también hablamos de la especiación instantánea. Esta especiación instantánea, en este caso, se diferencia de la especiación por divergencia en que no necesita el paso del tiempo para que aparezcan distintas especies, sino que ocurre en un cambio mucho más súbito. La especiación por divergencia puede tardar miles de generaciones, mientras que la instantánea puede tardar solamente una decena de generaciones. En tal sentido, también hablaremos de la deriva genética. La deriva genética, en este caso, podemos decir que consiste en la pérdida de diversidad genética dentro de una población de forma peligrosa, alterando la frecuencia de las características que aparecen en los individuos de un mismo grupo. Claro, generalmente actúa sobre las características menos frecuentes, provocando que los caracteres frecuentes aparezcan siempre en todos los individuos, y esto provocaría una disminución de la diversidad de la población. El efecto de la deriva génica es mucho más intenso en las poblaciones pequeñas que en otras más grandes y ocurre habitualmente cuando se dan situaciones de efecto fundador o de cuello de botella. Por un lado, el efecto fundador en este caso se presenta cuando, si de una población, por ejemplo, mencionaríamos, si de una población grande se separan algunos individuos que van a crear una nueva población de una nueva comunidad, en este caso, solo tendría la información genética de los individuos que la han fundado, por lo que su diversidad genética será, en este caso, bastante baja. Esto crea un riesgo, ya que si hay una característica negativa, se mantendrá en esa nueva población y habrá una alta posibilidad de que los individuos de esta población la expresen. De igual manera, pues también tenemos el efecto cuello de botella. Este efecto cuello de botella es otro fenómeno que puede fomentar la existencia de la deriva genética. Este efecto consiste en la disminución drástica, sobre todo de la población, por efectos distintos al de la selección natural. Al quedar un bajo número de individuos, cualquier característica rara que presenten los supervivientes se expresará mucho en las siguientes generaciones. Y claro, por supuesto, en este caso, igualmente, siempre va a disminuir la diversidad. De esta manera llegamos a la parte final de este video. Como siempre, agradecerles a todos ustedes por estar pendientes siempre de nuestro contenido y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Chao, chao.